Muy buenas tardes. Estamos contentos de poder estar otra vez aquí con ustedes y disfrutamos cada vez que venimos. Les damos gracias por la calurosa bienvenida, muy calurosa. No se quiere ir el verano, parece, pero acá estamos fresquitos, está lindo acá. Muy bien, vamos a estar estudiando en estos 3 días los profetas, se llama así, profetas post-exílicos. A ver, hubo un exilio o cautiverio donde los de Babilonia llevaron a Judá, la tribu de Judá, por 70 años. Cuando pasaron esos 70 años, entonces ellos vuelven. No vuelven de una vez, van volviendo en distintos grupos y ahí entonces el primer grupo va a tener el permiso para reconstruir el templo. Y luego el último grupo que viene va a reconstruir los muros con Nehemías. Así que nosotros vamos a estar viendo estos 3 profetas. Son Ageo, Zacarías y Malaquías. Y vamos a estar viendo hoy Ageo y un poco de Zacarías, mañana todo el resto de Zacarías y el viernes terminamos con lo que queda de Zacarías y Malaquías. Entonces, esto es para más o menos que tengan en cuenta cómo es que vamos a tomar las clases. Vamos a ir a Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3 al capítulo 5 va a estar el contexto de estos libros. Esdras 3 al 5 es el contexto. Y acá en Esdras capítulo 3 dice que el pueblo tuvo la oportunidad de volver. Dios tocó el corazón de un rey para que les dé el permiso de volver a la tierra y que puedan reconstruir el templo. Sin embargo, uno, contrariamente a lo que piensa, vos decís, estuvieron 70 años cautivos. De pronto te dan la libertad. Dicen, el que quiera volver puede irse. Vos pensás, salen todos, se van todos, ¿no es cierto? Bueno, no fue así. No fue así. La verdad es que la mayoría no estuvo dispuesta a volver. ¿Por qué? En esos 70 años de cautiverio, ellos se habían instalado en Babilonia. No habían sido maltratados. Hubo gente como Daniel que se ganó el prestigio y después pasó lo del libro de Esther, ¿se acuerdan? Y los judíos se habían instalado ya ahí, tenían su casa, estaban instalados y de pronto volver no era fácil porque Jerusalén estaba destruida. Hacía 70 años que estaba abandonada la ciudad, estaba destruido todo. No era fácil volver. ¿Te imaginás volver a una ciudad destruida? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? No hay comercio, no hay negocios, no hay seguridad, no tenés muros en la ciudad que te protejan, no hay cosechas. De pronto no es fácil volver. El peligro de que ladrones puedan entrar y asaltar, ¿y quién te protege? Volver entonces fue un desafío aceptado por un pequeño grupo que porque tenía un amor al Señor y a la ciudad de Jerusalén estuvo dispuesto a arriesgarse, estuvo dispuesto a ser los pioneros, a decir vamos a volver. Ese primer grupo, sin lugar a dudas, era un grupo que tenía una gran fe en el Señor y que estaban dispuestos a exponer su vida para volver y reconstruir el templo. Así que fue un pequeño grupo el que sale. Y salen acá en Esdras capítulo 3 con la misión de poder reconstruir el templo. Y fíjense cómo dice, finalizando el capítulo 3. Dice en el versículo 10... Y cuando los albaniles del templo echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos,
para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Acá ves que comienzan a reconstruir el templo y de pronto hay dos actitudes muy diferentes. Por un lado hay gritos de alegría y por el otro lado voz de lloro. Ahora lo vamos a explicar en un momento. Por ahora queremos seguir con el contexto y ver lo que está pasando. Se estaban echando los cimientos del templo, había una gran emoción ahí, pero llega el capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá, de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofreceremos sacrificio. Pero acordate cómo decía que eran esta gente, versículo 1, eran enemigos. Y entonces, versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Para frustrar sus propósitos. Y también mandaron después cartas al rey de Persia diciendo que ellos se querían rebelar. Y entonces el rey de Persia mandó a investigar y dijo, sí, la verdad que este pueblo es medio rebelde, así que esto que me dicen en las cartas puede ser verdad. Y entonces fíjate cómo termina el capítulo 4, versículo 23. Entonces cuando la copia de la carta del rey de Artajerjes fue leída, delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces, ¿qué? Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío. ¿Saben cuánto tiempo pasó? 15 años. 15 años. Ahora escúchame, vamos a ponernos en el lugar de esta gente, ¿sí? Yo quiero que piensen ustedes conmigo. Estabas en Babilonia, cautivo. De pronto te dan la libertad de ir, lo hablaste con tu familia, tu esposa dijo, no viejo, ¿cómo vamos a ir ahí? ¿Qué vamos a comer? ¿De qué vas a trabajar? Hay muchos ladrones, mucha inseguridad. Y decís, pero tenemos que tener fe en nuestro Dios, es la oportunidad de tener otra vez un templo para Dios. Y ahí con todo el ánimo y con toda la fe, tomaste ahí a tus hijos, viajaste 500 kilómetros, llegan ahí a Jerusalén, comienzan a poner los cimientos, hay un gran alboroto, hay un gran entusiasmo y de pronto los enemigos empiezan a amenazarlos, mandan cartas con calumnias, con mentiras, diciendo que se querían rebelar, mentira. El rey entonces manda un ejército y hace cesar la obra con, dice, poder y violencia. Y por 15 años la obra estuvo suspendida. ¿Cómo te sentís entonces en ese tiempo? A ver. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo? Frustrado. Esa es la primera sensación. Uno se siente frustrado. Uno diría, pero Señor, dejamos todo para venir acá. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué permites esto?
¿Qué más? ¿Qué otro sentimiento? ¿Cómo estarías? No solo frustrado, ¿qué otra cosa se te ocurre? Desanimado. Sí, frustrado y desanimado. ¿Qué más? Angustiado. Enojado. Hasta enojo con Dios. Y algo más. Yo no entendería, ¿no? Estaríamos confusos, confundidos, diciendo, pero Señor, no entiendo nada. No teníamos la promesa. ¿No había dicho Jeremías que después de los 70 años nos ibas a bendecir y que íbamos a poder otra vez recuperar y restaurar la nación? ¿Sabes? El profeta Jeremías había profetizado este tiempo. Él había dicho y él había dado señales. Dios le mandó a él, por ejemplo, antes de irse al cautiverio, que vaya y compre una propiedad. Es decir, está loco. ¿Quién va a gastar plata si vamos a ir de cautiverio? Esa propiedad la vas a perder. No, pero esto es una señal para que el pueblo entienda mi promesa, que yo voy a restaurar la tierra. Esto va a ser provisorio, lo del cautiverio. Yo voy a restaurar. Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde está la restauración? ¿Qué es lo que está pasando? El pueblo estaba frustrado, enojado, desanimado, confundido. ¿Sí? Pero fíjate que dice capítulo 5, versículo 1. Profetizaron entonces, ¿quién? Ageo y Zacarías. Profetizaron Ageo y Zacarías, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios. Entonces se levantaron Zorobabel. Profetizaron Ageo y Zacarías. Estos son los dos hombres que Dios va a usar para levantar al pueblo a continuar la obra. 15 años estuvieron así como describimos recién. 15 años de frustración, de enojo, de desánimo, de desconcierto, de confusión, de no entender. 15 años. Y se levantan Ageo y Zacarías. Esta es la situación, este es el contexto en el cual ellos tenían que profetizar. Ellos iban a hablarle a un pueblo que estaba desanimado y sin entender los propósitos de Dios. ¿Por qué Dios no hacía algo con ese ejército para que ellos puedan continuar la obra? Y entonces vamos a ir a Ageo y vamos a ver qué fue lo que él dijo. Vamos a empezar con Ageo porque es el más cortito. Ageo es un mensaje corto y directo. Después Zacarías va a ser más largo. Ageo y Zacarías, hombres distintos, que van a utilizar métodos diferentes. Ageo es un hombre de pocas palabras. Ageo es un hombre que va a ir directo, ahí al grano. Ageo va a decir, pum, pum, ya está, este es tu problema, hace esto, listo, se acabó. En cambio Zacarías, él va a ir más al fondo, él va a ir de otra manera. Los dos tenían un mismo propósito, animar al pueblo a continuar la obra por la cual habían venido, a la reconstrucción del templo. Pero los dos iban a usar un camino diferente. Ageo iba a usar el de la exhortación, Zacarías iba a usar el aliento, el de darle promesas. Así que vamos a ver el de Ageo en primer lugar. Y Ageo va a tener 4 mensajes. El libro está dividido en 4 mensajes, incluso tienen fecha los mensajes, así que no nos podemos equivocar. Y en estos mensajes él va a hablar al pueblo, excepto en el último. El último es un mensaje al gobernador. Son palabras de aliento al gobernador. Ese mensaje final lo vamos a dejar ahí un poquito a un lado. Pero vamos a ver los 3 mensajes que él da al pueblo. Los 3 mensajes que él da al pueblo. El primer mensaje de Ageo apunta a esto. Ellos tenían que cambiar las prioridades. Y Ageo va a hablar de un problema que había en el corazón del pueblo. El problema del pueblo no era el ejército que estaba enfrente. El problema era un problema de egoísmo. Vamos a ir a Ageo capítulo 1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes primero, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá,
a Josué, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ahora, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Esta es una excusa. Qué rápido que somos para encontrar excusas, ¿no? A ver, ¿te acordás que dijimos una de las características del pueblo en este tiempo? Que estaba confundido. No entendían. Generalmente, ¿qué haces cuando uno está confundido y no entiende lo que está pasando? Se vuelve, a ver, puede ser, esa sería una actitud de desánimo, pero muchas veces uno va a buscar consejo. ¿Y a quién le preguntás? Bueno, en aquel tiempo en Israel la costumbre era preguntarle a los ancianos. Vamos a ver que había acá un grupo de ancianos que había venido. Y esta gente, los ancianos, dijeron, tenían que encontrar un motivo. Yo creo que los judíos se parecen, los argentinos debemos tener algún gen que viene de ese lado judío, ¿viste? Tenemos muchas cosas que nos parecemos mucho. Una de las cosas, ¿sabés cuál es? Que nunca vas a encontrar a un argentino que te diga no sé. Vos le preguntás algo y siempre te dice, sí, esto es así por esto, y siempre alguna respuesta dan. Y los sacerdotes a quienes se le preguntaron, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué nos pasa esto? Ellos dijeron, no es el tiempo de Dios. Cuando ellos dicen no es el tiempo, están haciendo referencia a la profecía, están haciendo referencia a los 70 años que Jeremías había profetizado. El problema era 70 años, ¿a partir de cuándo lo empezamos a contar? Porque el pueblo no se fue todo de una, ellos se fueron en varias partes. Incluso cuando se fue el primer grupo pusieron a otro rey, los de Babilonia pusieron un rey para que mantenga la ciudad ahí por un tiempo. Después este rey se rebeló y entonces vinieron y destruyeron todo. Y ellos dijeron, no, me parece que hicimos mal la cuenta, nos apuramos en salir. No es el tiempo. Miren, cómo tenemos la costumbre de usar excusas donde ponemos a Dios en medio, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿y no era la voluntad de Dios? Pero ¿y por qué no fuiste? Y no era la voluntad, no era el tiempo. Siempre encontramos ahí una excusa, somos muy rápidos para encontrar excusas. Y el pueblo de esa manera entonces dijo, bueno, quizás nos apresuramos, vamos a tener que esperar. El problema es que esta explicación le sirvió para algo. Ageo les dice, así que no es el tiempo de hacer la casa de Dios, pero es el tiempo de hacer tu casa ¿cómo? Artesonada. A ver, ya que no podemos construir el templo, en algún lugar tenemos que vivir, ¿no? ¿Está mal que se haga en la casa? No estaba mal que se haga en la casa, es totalmente normal. El problema está en esa palabrita, artesonada. ¿Sabés qué es artesonada? La palabra artesonada significa en madera labrada. La madera que se podía labrar era una madera dura, la madera justamente de cedro. ¿De dónde habían sacado madera? Uno lee ahí en Esdras que cuando el rey les da permiso para volver, lo único que les da para reconstruir el templo, ¿sabés qué era? Madera de cedro. En Jerusalén no había madera, no había cedros. No hay cedros en Jerusalén. Ellos trajeron esa madera que les dio el rey para reconstruir el templo. Sí, pero no nos dejan reconstruir el templo. Hay un ejército ahí adelante. Nos hizo cesar la obra. ¿Y qué vamos a hacer con esta madera? Y bueno, vamos a hacernos la casita. Y entonces Ageo dice, así que no es tiempo de reconstruir el templo, pero sí para hacer tu casa artesonada. Me parece que tenés mal las prioridades, ¿no? Porque dejaste la casa de Dios y cada uno corre a su propia casa. ¿Saben? Yo creo que este es un problema que puede estar todavía hoy
afectando a muchos creyentes. El problema de las prioridades. El problema de descuidar la obra de Dios porque estamos ocupándonos en nuestra propia casa. Uno dice, pero no está mal. No está mal hacer la casa. El problema es el cambio de valores. El problema es cuando descuidamos las cosas de Dios porque queremos adornar más y más la casa, tener una casa artesonada. Ahora, no está Dios en contra del progreso de uno de nosotros. El problema es el tiempo. Dice, así que no es tiempo de edificar la casa de Dios, pero sí es tiempo. Vos pensá, Jerusalén estaba destruido. ¿Era tiempo para tener una casa artesonada? No era momento para tener lujo, no era momento para usar esa madera, no era momento. Había que entender que tengo que tener mis prioridades. Acá hay un corazón egoísta y Ageo va a apuntar al corazón. Y fíjate cómo él va a profundizar en este tema. Dice versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentás. Y cada uno recibe, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Este versículo 6 describe la insatisfacción de una persona que nunca le alcanza. Nunca le alcanza. Fíjate, dice, comés pero no te saciás. Te vestís y todavía tenés frío. Y el que trabaja recibe el jornal es el pago del día, pero lo pusiste en un bolsillo que está roto, dice. Y cuando llegaste a tu casa, metiste la mano, uy, se me perdió. Trabajaste todo el día. Pero está describiendo que cuando uno va detrás de su egoísmo, nunca hay satisfacción. Siempre termina insatisfecho. Nunca se sacia el egoísmo, siempre quieres más. Siempre uno tiene otra necesidad. Uno trabaja para comprar algo, pero cuando lo terminaste de pagar surgió otra necesidad y no estás conforme. Y parece que se te va la vida buscando más y más cosas, pensando que esas cosas van a darnos la felicidad. Y terminamos de pagar el televisor de 80 pulgadas para mirar el mundial, pero de pronto salió otro mejor. Y de pronto hay otra necesidad y se rompió el auto y ahora hay que trabajar para otro auto y de pronto, y no terminamos nunca. Y vuelvo a decir, no está mal progresar, el problema es cuando Satanás nos mantiene ocupados detrás de las cosas y uno corre, dice, a su propia casa, porque necesito esto y porque hay que pagar aquello. Y se nos va la vida corriendo detrás de las cosas y descuidamos la casa de Dios. Y entonces Jeremías dice, acá hay un problema. Y el problema está en el corazón. El problema es el egoísmo. Y ese egoísmo causa insatisfacción. Y entonces dice versículo 9, mira, buscáis mucho, te ponés grandes metas, pero allá es ¿qué? Allá es poco. Y lo que, claro, como es poco, ¿qué haces? Lo cerrás en casa. Esta es una actitud muy nuestra. Cuando uno tiene poco, lo encierra. No me alcanza. Mira, si hubiera ganado mucho, ofrendaba, pero la verdad es poco, así que me lo encierro. ¿Y qué dice Dios que hace? ¿Qué hace Dios? Soplo, dice. Lo encerraste ahí, guarda. ¿Por qué? Dios dice, estás acumulando para vos, ¿sabés qué voy a hacer yo? Esa ganancia la soplo, se te van a ir, se van a volar, no te queda nada. Y uno dice, pero trabajé y al final no me quedó nada. ¿Qué pasó? Bueno, quizás es Dios actuando para que nosotros entendamos que tenemos mal las prioridades. Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Yo creo que muchas veces la escasez de muchos creyentes se debe a la falta de poner a Dios primero.
Porque busca primeramente el reino de Dios y ustedes saben cómo termina. Pero la actitud de encerrar en casa, la actitud de decir no, porque necesito, porque primero quiero pagar esto y por menos, hace que Dios no bendiga. Hace que Dios sople y las ganancias se vuelan. Y entonces dice, y llamé a la sequía y vinieron y dice, y oyó Zorobabel y Josué, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, las palabras de Ageo que había enviado. Entonces Ageo envió y dijo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. A veces necesitamos ser despertados, ¿no? Ser sacudidos y entender que tengo que comenzar una acción, que tengo que hacer algo, que tengo que dejar de poner excusas. Porque quizás Zorobabel decía, ¿qué querés que haga? Tengo un ejército ahí encima. Y nosotros vamos a ver mucho de esto porque vamos a ver cómo Dios utilizó a Ageo para despertarlo, dice acá. Pero a Zacarías después va a enseñarle y va a enseñarle cómo hacerle frente a ese ejército. Así que tengamos paciencia para ver de a poco, pero ahora vemos que Dios empezó la obra, Dios lo empezó a despertar al líder para que él a su vez anime al pueblo, para que él tome la iniciativa. Ageo muy directo, dice el versículo 8, ¿cuál es la solución? Subí al monte y trae madera. ¿Por qué tengo que traer madera? Y porque la que trajiste ya te la gastaste en tu casa artesonada. Así que ahora anda al monte y busca madera y reedifica la casa. Y yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así que Ageo apunta el corazón, el primer problema. Hay un problema de egoísmo. Hay que cambiar las prioridades. Pero luego, el capítulo 2, Ageo va a decir hay que corregir la perspectiva. Hay un problema de expectativas. Vamos a ver capítulo 2. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Y pregunta, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? A ver, ¿quién quedó que vio el templo anterior? A ver, es como si Ageo estuviera hablando ahí a la multitud y dijera, a ver, levante la mano. ¿Quién vio de ustedes el templo anterior? Pregunta, ¿cuántos años tendría esa persona que levantó la mano? Que dijo, yo vi el templo anterior. ¿Cuántos años tendría? 80. Porque 70 años estuvieron en cautiverio. Ponele que haya visto el templo a los 10 años y se acuerde todavía. Mínimo 80 años. No serían muchos dentro de este grupo, ¿no? Pero fíjate la actitud de ellos. Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Cuál era la actitud de estos ancianos? ¿No es este templo como nada delante de vuestros ojos? ¿Te acordás lo que había pasado ahí cuando leímos Esdras capítulo 3? Dice que cuando se echaron los cimientos había dos actitudes, ¿te acordás? Unos dice que estaban, ¿qué? Alabando a Dios, cantando, saltando, dice, de alegría. ¿Y los otros qué estaban haciendo? Lloraban. Y dice que la confusión era tanto que no se podía distinguir, dice, los gritos de alegría de la voz del lloro. ¿Quiénes eran los que lloraban? Los viejos que habían visto el templo de Salomón y ahora veían ¿qué era lo único que ellos tenían? Madera. El templo de Salomón, ¿cómo era? De oro. Y decía, esto no es nada. ¿Cómo vamos a hacer un templo de madera? Y lloraban. Mientras los jóvenes decían, claro, ellos no habían visto el templo anterior. Ellos veían la oportunidad de tener otra vez un templo. Y entonces acá están desanimando al pueblo. ¿Saben qué dijeron estos ancianos? El primer punto había sido, no es el tiempo. Pero ¿sabes ahora qué dicen? No, Dios no quiere un templo de madera. Por eso no nos deja construir.
A Dios no le complace un templo de madera. Dios está enojado con nosotros. Dios está esperando que le hagamos un templo de oro. Esto es nada, esto no sirve. Por eso Dios mandó ese ejército y no nos libra. Fíjate qué dice versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dije. También Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. A ver, le está animando al pueblo, le está diciendo, vos tenés un problema de expectativa, vos viniste acá y pensabas que Dios te iba a dar todo, el oro, la cosa, y no es así. Pero vos tenés que animarte ahora y construir. ¿Por qué? Porque Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Si yo quiero que este templo tenga oro, va a tener oro. Mía es la plata, mío es el oro. Dice, tenés que animarte y hacerlo. La gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. ¿Ves cómo lo anima? ¿Ves cómo lo anima? Mira, vamos a adelantarnos para ir a Zacarías, porque en el capítulo 4, Zacarías hace mención a esto. Fíjate cómo lo dice, capítulo 4, versículo 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y su mano la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. A ver, acá Zacarías menciona así, los que menospreciaron el día de las pequeñeces. ¿Cuál es el día de las pequeñeces? ¿Cuál es el día de las pequeñeces? ¿Sabes cuál es? El día que echaron los cimientos y que lloraron los ancianos porque no tenían oro. Dice, los que menospreciaron las pequeñeces. ¿Sabe qué son las pequeñeces? El oro y la plata. No, pará. Eso no es una pequeñez. Sí, para Dios sí. Porque Él dijo que mía es la plata, mío es el oro. Si yo quiero que tenga oro, es una pequeñez. Los que menospreciaron las pequeñeces, ¿qué? Se alegrarán. Acá hay un problema que es cómo yo veo las cosas. Vos fíjate, ante una misma circunstancia, unos se gozaban y otros lloraban. La situación era la misma. ¿Cuál era el problema entonces? La actitud. La actitud. Vos sabés que vos sos libre de tener la actitud que quieras. Vos las circunstancias quizás no las podés manejar, pero sí sos libre de cómo vas a responder ante esas circunstancias. Tu actitud es el problema, es la actitud. Mira, uno decide cómo responder. En ese momento unos decidían alegrarse y otros decidían llorar. Unos decían, bueno, escúchame, vamos a construir el templo de madera porque es lo que tenemos ahora, después Dios proveerá. Y otros decían, no, ¿cómo vamos a hacer un templo de madera? Vos no sabés lo que era el templo de Salomón. Y decidían llorar. Uno decide cómo responder. Por eso dijimos, es un problema de expectativa. Uno decide cómo responder. ¿Sabes? Yo creo que a veces tenemos un problema muy grande con nuestra actitud. Nos enojamos a veces porque las cosas no salieron como uno quería. Nos enojamos porque a veces teníamos otra expectativa. Nos enojamos porque oramos y pensamos que Dios nos iba a responder de una manera y no fue así. Y nos enojamos. Uno decide enojarse. Uno decide enojarse. Porque uno está viendo lo que no tiene. Ellos estaban viendo el oro que no tenían, pero no estaban viendo lo que sí tenían. La libertad y la madera y la oportunidad de construir. El problema es en mi actitud. Mira, cuando yo era chico, yo tengo mis hermanos, yo nací de rebote, ¿viste? A lo último, cuando ya los padres no esperan a nadie más, que dijeron ya cerramos la fábrica hace años, y ahí aparece, ¿no? Bueno, ahí aparecí. Entonces, mi familia
En aquel tiempo, acordate, hace muchos años atrás, no existía el internet, la televisión, los juegos, no había tantos entretenimiento como hay hoy, y nuestra familia se reunía con otros amigos y jugaban a las cartas. Así en familia, el juego, ¿no? Y yo era chiquito y, claro, quería ir con ellos y quería aprender. Entonces me enseñaron a mí también a jugar con ellos. Y me dicen que yo siempre quería ganar. Yo no sé si es verdad eso, pero me dicen así. Quizá exageran un poco, no sé. Pero a mí me dicen, vos siempre querías ganar, nunca quería perder. Entonces a veces me daban las cartas y yo miraba y eran malas, ¿viste? Y decía, no, barajaste mal, le decía yo. Mezclala de nuevo. Y entonces tiraba las cartas ahí y había que jugar de nuevo. Y por supuesto eso no se puede hacer. Entonces un día mi hermano me explicó, me dice, mirá, no es así. No es así. El juego, vos tenés las cartas, son las que te tocaron. Vos con eso tenés que tratar de hacer lo más puntos que puedas. Son las que te tocaron. Y yo pensaba, ¿no?, en aquella historia y pensaba lo siguiente. Dios reparte las cartas y es lo que te tocó. Y no es cuestión de quejarse y decir, no, pero si mirá la que me tocó un 4 copas. No, es lo que te tocó. Y el problema es tu actitud. El problema es, yo no puedo estar quejándome por las cartas que me tocaron. Tengo que dar gracias a Dios, porque puedo estar en el juego. A ver, la vida es el juego. ¿Sabés cuántos hay hoy que no pueden estar acá? Porque por ahí están enfermos o están mal o están llorando la pérdida de alguien y de pronto no pueden disfrutar lo que vos sí podés disfrutar. Pero a veces, en lugar de disfrutar y de tener esa actitud de alabar a Dios y de agradecer a Dios, estamos lamentándonos por lo que no tenemos. Como los ancianos ahí que decían, no, pero sin oro no se puede. Es un problema de actitud. Un problema de actitud. Y yo creo que Ageo apunta ahí a que ellos cambien las perspectivas. Dejá de mirar lo que no tenés. Comenzá a mirar lo que Dios te dio. Y confía que Él va a proveer el resto. Por último, el último mensaje, porque la otra hora quiero entrar a Zacarías. Así que tenemos 3 minutos y queremos terminar el último mensaje. Llega Ageo al último mensaje, capítulo 2, versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? ¿Y ellos cómo respondieron? No. Y dijo Ageo: y si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? ¿Y ellos qué respondieron? Inmunda será. A ver, ¿qué es la enseñanza? A ver, pensemos un poquito. Ageo dice así: si vos tenés ahí algo santo, ¿no? Suponete yo estoy santo, y voy ahí y te toco, ¿te santifico? Te toco y yo, listo, ahora sos santo. No. Lección: la santidad no se transmite. Ahora, vamos al otro ejemplo, dice. Yo estoy inmundo. ¿Por qué? Porque toqué un cuerpo muerto. Viste que en aquel tiempo, cuando uno tocaba un cuerpo muerto, quedaba inmundo. No podía, porque podía contaminar. Bueno, ahora yo estoy inmundo. Te toco. ¿Te hago inmundo? Sí. Entonces, ¿cuál es la lección? La inmundicia se transmite. Entonces, la santidad no se transmite. La inmundicia se transmite. Entonces Ageo dice, bueno, ahora que pensaron conmigo, fíjense, dice: así es este pueblo y esta gente delante de mí, y asimismo entonces la obra de sus manos y todo lo que ofrecen. A ver, el pueblo había venido de Babilonia, pero según leemos en Esdras, ellos de Babilonia se trajeron
Algunos se habían casado con una mujer de Babilonia y adentro de la casa tenían los ídolos de Babilonia. Y él estaba construyendo el templo, pero adentro de la casa estaba llena de los ídolos de Babilonia. Y dice, pará, dice Dios. Así no. ¿Por qué? Porque si vos estás inmundo, cuando construís el templo, ¿qué pasa con la inmundicia? Estás contaminando el templo. ¿Sabés qué está diciendo? El templo no te puede hacer santo a vos, pero vos podés contaminar al templo. A veces venimos acá a la iglesia porque pienso que venir me va a santificar. No, venir no te santifica. Pero cuando uno está haciendo la obra de Dios y no se limpió primero, puede estar contaminando. Y entonces Dios dice, esperen un poquito. Porque yo puedo sacar este ejército ahí, así, en un momento saco este ejército, pero antes de sacar este ejército yo quiero algo. Yo quiero que cada uno consiga pureza. Consiga pureza. ¿Y saben cuál es el problema acá? El problema es las cosas que tenían escondidas. Porque, claro, en apariencia, todo bien. El problema no lo tengo ahí en el templo. El problema lo tenía en la casa. Y recién Esdras en el capítulo 10 descubre, y cuando descubre el pecado, él dice que se hace ayuno y se quiebra delante de Dios. Y fue tanto el impacto de lo que hizo Esdras que la gente misma empezó, dice, a acercarse a él y a confesar sus pecados con él. Es que ellos estaban escondiendo ahí el pecado y lo que está oculto en el corazón, a veces uno dice, no, pero yo no le hago daño a nadie. Sí. ¿No aprendiste la lección de Acán? Acán dijo, yo lo tengo escondido el lingote de oro abajo de la tienda, ¿a quién le hago daño? Pero perdieron la batalla. Tenemos que entender que el pecado escondido afecta la obra de Dios. Y entonces Dios dice, mira, ¿quieren construir el templo? Bueno, primero cambien las prioridades, cambien la perspectiva y consigan pureza, porque así como están, Dios no va a dar el permiso. Dios no va a sacar al ejército, porque Dios no quiere que contaminen el templo. Primero confiesen el pecado. Y ves estos 3 mensajes de Ageo, bien directos, bien al corazón, bien prácticos. Dice que sacudieron al pueblo. Literalmente, dice, Dios despertó el espíritu. 15 años estuvieron dormidos ahí. Dios despertó el espíritu. Y vamos a ver después en la otra hora, complementar el mensaje de Ageo con lo que Zacarías dice. Y vamos a ver lo que pasó. Y el propósito de hoy, porque Zacarías es 14 capítulos, es más largo, y tiene muchas profecías hermosas. Entonces mañana vamos a ver el resto del contenido. Pero la parte de Zacarías que queremos ver es la que complementa este mensaje y ver cómo Dios hizo una obra en el pueblo para que ellos despertaran y pudieran reconstruir el templo. Y cómo se las arreglaron con ese ejército que tenían enfrente. Porque por más que ellos digan, bueno, está bien, pero ¿y cómo hacemos? Porque el ejército seguía ahí y tenían la orden de que si seguían reconstruyendo, sácate, les corten la cabeza. ¿Cómo hicieron? ¿Qué pasó? Entonces vamos a tomar el intervalo ahora y luego vamos a ver lo que Zacarías le dijo para completar esta profecía y ver qué fue el propósito de Dios. ¿Por qué Dios permitió que estuvieran 15 años la obra frenada? Si entendemos esto, vamos a entender por qué Dios muchas veces nos frena también a nosotros. Vamos a entender por qué muchas veces Dios te dice pará y no responde. Porque quizás quiere obrar lo mismo que obró en el pueblo de Israel. Vamos a tomarnos el intervalo y luego tenemos la otra clase.